Momento de recibir ahora la cuarta ponencia de este ciclo que lleva por nombre Disolución matrimonial online, claves del poder digital y jurisdicción. Será impartida esta mañana por la abogada Egris Lira. Vamos a repasar un poco la trayectoria de la doctora Lira. Ella es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Penal, egresada de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Procesal Civil, egresada de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, fiscal auxiliar del Ministerio Público 2000-2006, fiscal provisorio del Ministerio Público 2006-2017 y además es abogado litigante en las áreas de protección de niños, niñas y adolescentes, civil, penal y mercantil desde el año 2007. Con ustedes, el abogado Egris Lira. Un aplauso para ella. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctor. Gracias. ¿Será un poquito más abajo el micrófono? Ahí no. Ajá, sí. Ok. Buenos días. De verdad, un honor. No me veo casi por el tamaño. La próxima vez, por favor, esté un poquito más pequeño. O me traen uno de niño, no me molesto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, gracias a Dios, al doctor Carlos Sifonte, a la doctora Ana Labanca y a toda la directiva de la universidad por permitirme compartir un momentico con ustedes, ¿ok? Como se ve, obviamente la IA también aquí. Mira, ahí me puso más jovencita. Ya hasta yo quedé impresionada con eso. Vamos a empezar pues con esto. Le doy la bienvenida a esta exposición sobre un tema que ha transformado radicalmente la práctica del derecho civil, la práctica en específico, la práctica del derecho de familia en Venezuela, que es la disolución matrimonial en el entorno digital. ¿Ok? Aquí es donde yo digo, pese a que hay muchos penalistas, todos debemos conocer de lo que es el divorcio. Porque uno cuando recién se gradúa, cuando sale al ruedo, lo primero que le cae es un divorcio. Y ahí hay que estar pilas o por lo menos tener un conocimiento general de la materia. ¿Ok? En específico ahorita, el tema ha sido controversial porque hemos visto muchos cambios sustanciales en cuanto a si se puede practicar un divorcio con poder digital, en cuanto a los cambios de jurisprudencia en cuanto a la jurisdicción o la competencia de nuestros tribunales nacionales, dada la situación real de la migración venezolana, que eso es ya parte de nuestra realidad. En este caso, creo que tengo 30 minutos, espero aprovecharlos. Si hablo muy rápido, bueno, a correr y así nos despertamos. Tenemos 30 minutos para recorrer los 6 ejes fundamentales que involucra este tema. El paradigma del divorcio en Venezuela, que nos cambió totalmente, los tipos de divorcio según el Tribunal Supremo de Justicia, el poder telemático y la justicia digital. Vamos a hablar sobre la jurisdicción en los casos internacionales, tomando en cuenta pues la alta tasa de migración que hay en Venezuela, y unos tips y recomendaciones prácticas. Todo esto lo voy a tratar de encuadrar de modo de que sea fácil y didáctico. En principio, vamos a comenzar hablando del paradigma del divorcio en Venezuela. ¿Ok? Acuérdense que venimos de un sistema rígido donde nosotros el divorcio se veía como una sanción y donde empezamos a tener unos causales de divorcio taxativas que eran expresas, que no nos podíamos salir de ahí. De hecho, si ustedes se ponen a hablar con nuestros
nuestros abuelos, nuestros padres, te decían, no, yo me divorcié. ¿Cómo lograste el divorcio? Incluso conocí una anécdota familiar donde el esposo mandó a la esposa de viaje con la familia. Anda a pasar unos días allá con tu familia. Y resulta que durante ese interín el hombre aprovechó y metió un divorcio por abandono. No es que ella se fue, me dejó la casa. De ese tipo de artimañas se valían para poder hacer un divorcio en esa época, hablando antes del 2014. En este caso teníamos el divorcio como una sanción, pero gracias a los cambios de paradigma en Venezuela, ahora tenemos un divorcio remedio, un divorcio solución. ¿Qué busca este divorcio? ¿En qué se fundamenta? En darle el valor que tiene la autonomía, la libertad del ser humano y la decisión del ser humano como pareja, como persona. La evolución histórica del Código Civil es necesario, del Código Civil al TSJ, es necesario hacer mención de esto porque si entendemos esto, vamos a entender lo que se ha convertido en divorcio actualmente. Anteriormente, a partir en el Código Civil de 1982, teníamos, como les estoy diciendo, un régimen de divorcio clásico, expreso, taxativo, 7 causales, había que demostrarlo. En ese caso, conseguir las pruebas para cada una de esas causales era una tarea abismal para nosotros los abogados, ¿ok? En especial, por ejemplo, en el adulterio, que eso fue, las pruebas para demostrar un adulterio invadían el aspecto personal y la vida privada de las personas y se exponía en una audiencia. Por ende, muy pocos divorcios por adulterio se daban. ¿Por qué? Porque, en pocas palabras, tenías que atrapar a la pareja en el hecho. ¿Quién iba a hacer eso? Y en esa época menos porque no había celulares. O sea, imagínense la situación. Pero a raíz de la reforma de 1982 conseguimos una ventanita, el artículo 185A, que pasa a tomar en consideración pues una separación de hechos fáctica, 5 años separados y procede el divorcio. Sin embargo, tampoco fue muy expedito porque contaba con 2 situaciones que nos podía poner como dice, un pie de tranca allí, que era, primero, que el otro cónyuge no se opusiera, ¿ok? Porque al momento en que el otro cónyuge aparecía y decía, no, nosotros no tenemos 5 años separados, hasta allí llegaba el divorcio. Y segundo, la opinión del Ministerio Público, que en esta materia, por ser un punto álgido y por ser la familia protegida desde el punto de vista constitucional, obviamente el fiscal del Ministerio Público debe emitir una opinión que es vinculante al momento de que el juez dicte sentencia. Entonces, si el fiscal consideraba que no procedía o que no le parecía que se hubiese cumplido los 5 años y objetaba, pues el juez no le quedaba de otra que cerrar el expediente y mandarlo a archivar. Entonces tenemos que hemos partido de un divorcio sanción, que era el del clásico, en los 7 causales, que aparte de eso, desde el punto de vista, aunque eso lo voy a señalar más adelante, este divorcio sanción, pues tenía que, aparte de demostrar, era un procedimiento ordinario muy tedioso. O sea, teníamos 2 audiencias, un acto conciliatorio y otro acto conciliatorio. Entonces, nada más llevar a esas 2 audiencias con un lapso de tiempo, más después las pruebas, más todo eso, hace un procedimiento largo. Gracias a la reforma del 82 teníamos el 185A, que se habla de la separación fáctica de 5 años, y posterior a eso llegamos al divorcio remedio con una sentencia del TSJ en el 2014, donde el TSJ asumió funciones legislativas positivas, ¿verdad? Porque comenzó a anclar un momentico, la realidad y el respeto y la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier cosa. Y entonces allí, cuando el TSJ modifica las causales de divorcio y habla de que efectivamente se puede hacer, empezando con el 185A,
Vamos a respetar la opinión de los dos cónyuges, no solo del que solicita y del demandado, sino que el que solicita tenga un chancecito para demostrar que efectivamente tiene los 5 años separados. Comenzó como un divorcio remedio porque se busca una solución y se protege la dignidad humana. Y pasamos a un divorcio después de mero derecho, que viene siendo el divorcio desafecto o la bendita sentencia 1070, que todo el mundo ahorita anda emocionado. No, yo te divorcio en 5 minutos porque hay desamor, no te quiero, vamos a divorciarnos. Hasta ahí hemos llegado ahora. ¿Ok? Entonces, hemos visto que hubo una transición del divorcio como castigo a un divorcio como derecho humano tutelado por la Constitución. El derecho al pretender coaccionar la permanencia de un vínculo afectivo inexistente generaba situaciones de irregularidad fáctica. ¿Ok? Aquí tenemos una cronología de transformación del divorcio, desde el 2014 al 2023, y bueno, más adelante hablamos todas las sentencias que han salido posterior con la utilización de los medios telemáticos para llevar a cabo el divorcio. Como les dije, comenzamos en el 2014 con la sentencia 446, que esta sentencia pues viene a abrir una incidencia en un divorcio 185A para que el cónyuge que solicita el divorcio pueda demostrar que efectivamente tuvo 5 años separados y en consecuencia le pueda salir su divorcio. ¿Ok? En estos casos se abre una articulación probatoria de conformidad con el 607 del Código de Procedimiento Civil. Aquí, para de una vez atacar este punto, muchas veces nos encontramos en una disyuntiva de que ¿qué pasa si yo logro notificar al cónyuge, solicito el divorcio de forma unilateral? Ojo, aquí hay una cuestión porque me estoy acordando, o sea, me disculpan que les vaya a hablar de la práctica y de lo que está plasmado en la ley, pero no puedo dejar pasar esto de que existía en determinado momento, habían personas abogados que me han hecho la referencia de que mira, no, pero es que el 185A hay que introducirlo entre los dos cónyuges. Pues no, la ley dice claramente que lo puede introducir uno de los cónyuges y hacer la notificación del otro cónyuge, la citación, ¿ok? Cuando hablamos de que se puede abrir una incidencia a una articulación probatoria, resulta que había mucha disyuntiva porque, ¿cómo se protege el derecho a la defensa del cónyuge que no comparece, o que hizo oposición? Bueno, sencillamente se abre la incidencia probatoria. Si el cónyuge está notificado, obviamente él va a aparecer y va a presentar sus pruebas. ¿Ok? Esto no significa que se nos convierta en un procedimiento contencioso. Esto continúa por jurisdicción graciosa y en consecuencia, pues el juez lo que tiene que hacer es verificar cómo son esas pruebas, si efectivamente se demuestran los 5 años de separado y posterior a eso la opinión fiscal y emite la sentencia. Puede haber una de las preguntas que generalmente hacen, y si el cónyuge no es notificado porque no aparece, no lo consigo, porque se fue por los caminos verdes, porque no puedo hacerle la citación o ubicación por el SAIME o por el CNE, ¿qué hago? Bueno, señores, sencillamente se le pide un nombramiento de un defensor ad litem para que participe y se le garantice el derecho a la defensa en esa incidencia probatoria, ¿ok? Para que después de eso se hace la revisión de las pruebas y efectivamente pues el juez proceda a dictar sentencia. Posterior a la sentencia 446, que es muy importante, nos vino la sentencia del mismo año 712. Ojo, estoy hablando de estas sentencias, son de la Sala Constitucional, que flexibiliza la comparecencia personal. Es decir, generalmente se pedía, mira, el cónyuge tiene que comparecer personalmente a solicitar el divorcio. Pues no, y aquí se permite que sea a través de apoderados la solicitud del divorcio. Eso sí, siempre que se trate de un poder especial.
en esta materia, y aparte de eso, no solamente en esta materia, últimamente lo he visto en todas las demás materias, hay que tratar de hacer poderes especiales, específicos para ese determinado acto jurídico que se va a realizar, ¿ok? Sobre todo si nos vamos a la competencia de divorcios en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, allí este principio es muchísimo más rígido, porque no solamente debemos tener un poder para hacer el divorcio de conformidad con esta causal o cualquiera de las causales, sino que además en materia de protección te exige que los poderes tienen que tener identificación completa de las instituciones familiares. Esto es patria potestad, responsabilidad de crianza, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar e incluso el ejercicio unilateral de la patria potestad dependiendo del caso. Posterior, en el 2015, pues salió la sentencia 693. Esta sentencia marcó un hito. Esto fue una sentencia que reformó todo lo que conocíamos del divorcio, porque si antes teníamos solamente 7 causales, más el 185A, con una incidencia probatoria que me permitía hacer el divorcio, ahora resulta que esta sentencia 693 nos dice claramente que las causales ya no son taxativas, son meramente enunciativas. ¿Qué significa esto? Que podemos ahora divorciarnos por cualquier causal que sea permitida y que menoscabe nuestro derecho. Vale decir, el desafecto, o sea, ya no te quiero, ya no podemos hablarnos, ya no podemos esto, vamos a divorciarnos sanamente. O, mira, de la noche a la mañana tú cambiaste, tú ahora eres tienes una religión diferente a la mía, choca nuestras religiones, esto nos hace que no podamos tener una comunicación efectiva como es la que debería de haber en pareja, y en consecuencia, pues mira, lo más sano, vamos a divorciarnos. Eso es válido, esa es una causal de divorcio, de conformidad con esta sentencia 693. Posteriormente salió, a raíz de esta sentencia, por supuesto, la famosa 1070, que no es más que decir, ya aquí pasamos del hecho como tal del divorcio al mero derecho. Yo tengo derecho a mi libertad, yo tengo derecho a mi sano desarrollo de mi personalidad y en consecuencia tengo derecho a decidir con quién continúo viviendo y compartiendo mi vida y con quién no. En consecuencia, pues, este es el divorcio que llamamos desafecto, el desamor. Ya no te quiero, vamos a divorciarnos. Aquí quiero hacer un énfasis, un paréntesis, perdón, donde les voy a pedir a todos los colegas, incluyendo los abogados y futuros estudiantes de Derecho y futuros abogados, que aquí debemos, aunque no nos guste, humanizarnos. ¿Ok? ¿Por qué? Debemos ser más considerados, más empáticos, debemos escuchar a nuestro cliente. ¿En qué sentido? En que todo lo que nosotros vayamos a plasmar en la solicitud de divorcio va a incidir de una u otra forma en la vida de esa persona que vamos a divorciar. Ya no se trata nada más que, mira, te doy tu libertad porque es chévere. No, también es dejarlo bien y bien parado en un escrito. Con solamente decir, sencillamente, ya no hay amor, ya no hay compatibilidad de caracteres, tenemos. Con eso es suficiente. Yo he visto escritos, lamentablemente, donde hacen señalamientos que afectan la dignidad humana y dicen cosas que no deben decirse. Vamos a decirlo coloquial, lavan trapitos en un escrito. ¿Por qué? Porque la señora, no, es que yo quiero divorciarme, pero quiero que quede mal parado. No, señor, ya nosotros no estamos ante un divorcio sancionador, ya no estamos para castigar a nadie. Sencillamente estamos para divorciar y cumplir nuestro rol. No debemos caer como abogados a hacer una mala redacción o caer en cosas que no son necesarias. ¿Ok? Entonces, hago ese paréntesis porque podemos hacer un escrito bien bonito. Podemos hacer un escrito ajustado a derecho, señalando los hechos específicos de que hay un desamor sin necesidad de incurrir más allá de lo necesario y no afectar la honorabilidad de cada uno de los cónyuges, independientemente de cómo se haya portado la cristiana o el cristiano. ¿Estamos claros?
Posterior a eso salieron dos sentencias en el 2017 y al 2023, que son la 136 y la 389. La 136 nos estableció que los divorcios, o sea, estableció el procedimiento ya, se venía haciendo, pero aquí lo dejó clarito, de cómo podían ser los divorcios con 1070 o mutuo consentimiento, que establece que es la jurisdicción voluntaria. Esto significa sin contención, ¿ok? Seguidamente, pues por último, esta sentencia es reciente, no la quise dejar afuera porque es importantísima y forma parte de los requisitos para un libelo de demanda de divorcio o un escrito libelar para la solicitud de divorcio, que es que debe estar presente la declaración de si hay bienes o no hay bienes que liquidar posterior al divorcio. Esto es importantísimo porque la Sala Constitucional señala que si una vez que sale la sentencia de divorcio tiene efectos de cosa juzgada. Y si tiene efectos de cosa juzgada y usted dijo que no tenía bienes, mañana ¿cómo me vas a liquidar unos bienes? Entonces nos ponen una gran disyuntiva porque generalmente mucha gente se divorcia y deja la partición de bienes. No, porque yo estoy en buenos términos con mi pareja o con mi ex esposa y vamos a dejar eso para después. No queremos pensarme en eso ahorita. Entonces dejan la situación así, pasados 2 años que vienen a liquidar los bienes y pueden conseguirse con esto. Si ya hay una sentencia de cosas basada en cosas juzgadas con una homologación del hecho de que no hay bienes que liquidar, ¿qué vas a liquidar? ¿Ok? Entonces, con estas sentencias queremos decir que el Tribunal Supremo de Justicia actuó como un legislador positivo, aplicando directamente la Constitución y sus artículos 7, 22, 26, 75, 77, que son referenciales en cuanto a la dignidad y la libertad humana. En cuanto a los procedimientos vigentes y particularidades procesales, tenemos, traté de hacerlo lo más resumido posible acá, causales subjetivas que están establecidas en el 185, el abandono, el adulterio, el conato a la prostitución, el alcoholismo, la interdicción, ¿ok? Su fundamento legal, obviamente el Código Civil 185. Procedimiento contencioso ordinario. Pregunten ahorita, ¿quién utiliza un procedimiento contencioso ordinario para divorciarse? Ojo, el procedimiento de este tipo de divorcio va para primera instancia, ¿ok? Tribunal Civil de primera instancia. Procedimiento largo, tedioso, mantiene las 2 audiencias conciliatorias. Ya de por sí la notificación a veces nos tardamos para hacer la notificación. Gracias a Dios ahora estamos con las notificaciones digitales, pero con todo y eso es tiempo. Y ahorita nosotros los abogados tenemos que buscar maneras de resolver antes de meternos en un litigio tan largo, ¿ok? Y tiene sus particularidades de que obviamente tienes que probar fehacientemente las causales de divorcio que invoque. Posterior a eso viene el 185A, que ahora lo mezclamos, que es 185A más la sentencia 446. Ojo, cuando se hacen los poderes en materia de divorcio con 185A, debemos de una vez anunciar la sentencia 446 en el poder. Recuerde que son poderes especialísimos, ¿ok? Es voluntario, puede haber la incidencia, puede que yo notifique al señor, mi esposo esté en Estados Unidos, lo notifico, él dice desde por allá cuando lo llaman para hacer validar la notificación, dice, bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo con ese divorcio. Eso es mentira que tenemos 5 años de separado. Entonces, en ese caso, debemos abrir la incidencia y un buen abogado es previsor y antes de que se te presente esa posible situación, es mejor preverla y colocar en el poder que tienes el divorcio 185A con sentencia 446 y colocarlo así tal cual también en el escrito de solicitud, el divorcio 185A más la sentencia 446 para que el juez pueda abrir la incidencia tranquilamente. Por supuesto, si el citado se niega, se abre la prueba, no extingue el proceso por la oposición del cónyuge, sino sencillamente se abre la incidencia, posterior a la incidencia se espera la opinión fiscal. Ojo, la opinión fiscal es vinculante, pero
Si el fiscal no aparece, porque ha ocurrido que muchas veces no se presenta dentro del lapso establecido, que son 10 días, sencillamente se espera que concluyan esos 10 días y después el juez puede dictar sentencia. Y tenemos el divorcio mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento es, ambos hemos decidido como personas adultas que aspiramos a ese tipo de sociedad, ¿verdad?, donde las partes puedan hablar tranquilamente y decir, mira, lo más sano para nosotros, para desarrollarnos, para seguir creciendo y para seguir viviendo en sana paz, es divorciarnos. Se presentan ambos cónyuges, introducen su divorcio mutuo consentimiento y el tribunal, pues sencillamente lo que va a hacer es emitir la notificación fiscal, esperar los 10 días y posterior a eso sale la sentencia. ¿Ok? En este caso tenemos acuérdense que tenemos dos jurisdicciones, tenemos la de protección y la jurisdicción civil. Cuando hay hijos mayores de edad, Tribunal de Municipios es el que va a tener la competencia gracias a la resolución del TSJ, y cuando son divorcios con hijos menores de edad y o con hijos con cierta discapacidad de nacimiento, el tribunal competente va a ser el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso es importante tenerlo porque ya hubo una sentencia donde las partes estaban divorciando, el hijo tenía 22 años, pero tenía una discapacidad del síndrome de Down. En consecuencia, introdujeron la solicitud en un tribunal de municipio cuando el tribunal competente en realidad viene siendo el Tribunal de Protección. Y se pierde tiempo, se pierde trabajo, y nosotros los abogados estamos ahorita para resolver y ser eficientes y buscar el camino idóneo para ahorrar tiempo y espacio. Por último, el desafecto o la incompatibilidad, que es el 1070, que ya se lo señalé, ¿verdad? Es jurisdicción voluntaria y que no requiere prueba en contradictorio. Aquí hago un alto porque a mí ya me pasó en una audiencia, en los primeros casos de litigante, donde el hombre, la señora pues era mi cliente, pide el divorcio, hacemos el 1070. Lo primero que hay que preguntar en esos casos para mis colegas es, ¿la otra parte está ubicable? ¿La otra parte la podemos notificar? Bien sea telefónica, bien sea por correo electrónico o físicamente. Una vez que tengamos esa respuesta, podemos determinar que este es el tipo de divorcio que podemos introducir, ¿ok? Entonces, si la persona está ubicable, pero el señor en este caso pues salía muy temprano de su casa y no regresaba sino hasta alta hora de la noche. En ese momento no estábamos haciendo todavía las notificaciones digitales. Entonces, ¿qué hice yo? Habilité tribunal y a las 7 de la mañana a tocarle la puertica. En lo que le tocamos la puertica, ustedes hubiesen visto cómo salió ese señor, en paños menores y en chancletica, pero recibió su notificación. Y ahí el hombre está notificado, y ahí procedemos con el divorcio. Fuimos a la audiencia porque había niños menores y resulta que en plena audiencia el hombre dice, es que yo tengo cómo demostrar que ella me ama. Entonces ustedes se imaginan, o sea, tratar de ser un abogado profesional, no soltar la risa y decirle, imagínense la posición de la juez, decirle, señor, entendemos su punto, entendemos que para usted puede demostrar que ella lo ama, pero la manifestación de la señora acá es que precisamente no lo quiere, no lo ama y quiere el divorcio. Y la sentencia es clarita y el divorcio procede. En consecuencia, en ese mismo acto quedaron divorciados. Pero imagínense uno como profesional, uno tiene que aguantarse, y yo que me la paso riendo, imagínense cuánto esfuerzo tiene que hacer uno para no soltar la risa, pero no burlarse de la persona, sino del hecho en sí de que aquí no procede ninguna oposición. ¿Ok? Entonces, recuerden, si es divorcio con niños, tenemos que ser específicos, los poderes tienen que ir con las instituciones familiares de una vez y siempre en materia de divorcio los poderes tienen que ser especiales. Vámonos al poder telemático, voy corriendo. El poder telemático. Esto es una novedad, gracias a Dios.
debido a la gran cantidad de gente que se nos ha ido de Venezuela y que prontamente regresen. Esto ha sido una bendición porque podemos saltarnos más de 2 meses, 3 meses de espera que nos llegue un poder otorgado en Miami, en España, en X país, ¿verdad? Que ese poder tenga que salir en español, que ese poder tenga que salir legalizado, apostillado para que tenga validez en Venezuela para poder hacer el divorcio. Adicional a eso, aparte de los gastos que ocasiona eso, que nos llegue a tiempo. Porque la persona decidió allá en Estados Unidos, se enamoró y quiere casarse. Entonces nos ponen a correr a nosotros. Bueno, este tipo de poderes ya nos quita ese peso y podemos hacerlo más rapidito. Fundamento constitucional. Todos los colegas ya han señalado que está la ley de datos, está la Constitución que pone como prioridad la ciencia y la tecnología como interés público. Tenemos la tutela judicial efectiva, la Constitución está allí, el Poder Judicial está allí para prestarnos la atención judicial y varias resoluciones, que entre esas la que más hizo hincapié en esta materia, pues la resolución del 2021-11 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó el uso de la tecnología, la información y la comunicación. ¿Qué es el poder telemático? Es el que se va a dar a través del uso de la tecnología para la administración de justicia. Y aquí el distanciamiento físico no ocasiona una indefensión jurídica por la diáspora. Incluso usted estando en Miami, yo lo llama el juez y le dice, mire, usted está notificado de algo así en este caso, está notificado por un divorcio, usted tiene derecho a defenderse. Todos los que están afuera, y créanme que es así, conocen a alguien que conoce un abogado en Venezuela, ¿ok? Entonces, el que está afuera va a buscar un abogado para que lo oriente y le diga, mira, recibí esta notificación, ¿qué puedo hacer? Bueno, contráteme, ok, va y da. ¿Y cómo hacemos? Porque ya no tenemos tiempo por los lapsos para otorgar un poder, pues usted me da un poder apudacta telemático para poder hacer acto de presencia en la audiencia y para poder defender sus derechos. Sobre todo en materia de protección, porque muchas veces se coloca, cuando aquí hay, por eso es que le digo que hay que tener empatía, escuchar y todo eso, y ser realista. Hay muchas personas que se quieren divorciar aquí en Venezuela y en las instituciones familiares, por ejemplo, en la obligación de manutención, a como ese hombre se fue para allá, para Estados Unidos, debe estar ganando un montón de dinero, en consecuencia me pones una pensión de alimento de $1,000 mensuales, más el colegio, más no sé qué, más no sé cuánto. Obviamente, si la persona, el coño, está allá en Estados Unidos y dice, mira, esa es una barbaridad, yo estoy trabajando más de 12 horas trabajando, yo no gano eso, no genero eso, tiene que tener un abogado porque si no después puede salir homologada esa obligación de manutención y va a quedar él comprometido. En consecuencia, la vía más rápida e idónea es un poder telemático de inmediato. ¿Ok? Entonces, como dije, esto ayuda a que se optimice la celeridad y vinculación con el foro en Venezuela, o sea, con el terreno. El ciudadano en el exterior, hay un vínculo con el foro, se da el poder telemático y se garantiza la tutela judicial efectiva y el debido proceso. El poder telemático aquí es un eje estratégico de control de juridicidad, no una mera digitalización administrativa. ¿Okay? La Sala Constitucional ha sacado varias sentencias en cuanto al poder telemático y la validez del mismo. Esto es importantísimo porque como nosotros somos muy, como le digo, revisamos mucho las redes sociales, hubo un momento en que empezamos con los poderes telemáticos y llegamos al tribunal y decían, sí, el TSJ dijo que se podían hacer los poderes apudacta telemáticos y son favorables. Al otro día íbamos y decían, no, el TSJ acaba de decir que el poder apudacta no se puede hacer, que no lo admite. Y después otra vez decían, pero nadie se paraba a leer la jurisprudencia para determinar por cuál razón el TSJ decía que el poder apudacta no era válido, sino que se limitaban a decir, netamente el apudacta no es válido. No, es que cada jurisprudencia, y en eso le estoy muy agradecida a muchos que están acá,
en especial al doctor Rionero, porque yo sigo mucho esa página, las jurisprudencias tienen una razón de ser y son ajustadas a un caso en específico. Y muchas veces tenemos que leer, en especial en esta materia de familia y civil, son realidades de cada familia y cada sentencia va ajustada a esa realidad más el derecho. Por eso es que en esta materia es a veces un poco complicada porque tenemos que ser un poquito de todo, o sea, un poquito de psicólogo, abogado, estudiante, tener conciencia, hasta cura nos terminamos metiendo porque escuchamos cada confesión que para qué les cuento, ¿verdad? Entonces aquí hay que estar pendiente con esto porque cuando se dijo que el poder apudacta no era válido, era porque en ese caso en específico el poder no era válido porque no hubo una identificación plena de las partes que estaba otorgando el poder. Para hacer los poderes, señores, tenemos que colocar nombre completo, apellido, cédula, correo electrónico, teléfono, ubicación, o sea, todos los datos necesarios para la identificación de la persona. Como dijo la colega, ya no necesitas necesariamente la firma de la persona presencial. Lo que necesita es identificar bien al poder dante. ¿Estamos claros? ¿Quién hace esa identificación? Pues le toca, es única y exclusivamente competencia del secretario del tribunal. Ojo, puede estar presente el juez, porque el juez le gusta, por ejemplo aquí, en Anzoátegui, en los casos de protección, al juez le gusta estar presente en la audiencia para garantizar que efectivamente se está haciendo. Sin embargo, la resolución dice que es competencia del secretario, que tiene que identificar bien al poder dante, tiene que decirle por videollamada al poder dante, mire, muéstreme su cédula o documento de identidad, que se vea, que la pueda ver a través del medio digital que se esté utilizando, bien sea un teléfono, bien sea una cámara, lo que utilicen en ese momento, ¿ok? Y encima de eso le colocan en la práctica, le hacen que se coloquen la cédula acá bajo el mentón y hacen el capture. Ya queda ese capture en el teléfono. Ojo, eso dijeron los colegas que son especialistas en materia de IA y prueba, que eso no es prueba suficiente el capture, pero en materia civil, la sala de casación civil y la sala de casación social están acordes en decir que el capture aquí es prueba, ¿ok? Y que lo podemos utilizar para identificar al poder dante en esta materia. Entonces, se hace, tiene que ser en presencia del secretario, debe identificarlo, debe preguntarle, ¿usted está otorgando un poder al doctor fulanito de tal para realizar el divorcio con base a la sentencia tal? Y la persona debe decir sí o no, porque para eso nosotros le tenemos que explicar. Ojo, no les vaya a pasar como a mí, que la persona estaba tan aturdida trabajando que cuando le preguntó el secretario, mire, usted está otorgándole un poder a la doctora Igris Lira. Y la persona dice, ¿y quién es esa? O sea, yo me quedé, ahí sí me reí porque estábamos con el juez y la secretaria nada más. Entonces volteé el teléfono porque de paso la llamada se estaba haciendo del teléfono mío y le dije, hijo, por favor, o sea, la que te está divorciando soy yo. Entonces me dice, ay, sí, doctor, sí, yo le estoy dando un poder a ella para que me haga el divorcio. Entonces, gracias a Dios el juez reaccionó y dijo, bueno, está bien, vamos a probarlo, ¿me entiendes? Pero son cosas que se van dando en la práctica y que hay que tener en cuenta. Y que a veces, por mucho que uno le explique a nuestro cliente, mira, te van a llamar, va a pasar esto y esto, a veces nuestras personas, nuestros clientes, tienen tantas cosas en la mente que no captan al momento. En especial porque nuestros clientes muchas veces cuando le dicen que tiene un caso judicializado, que tiene una citación, que tiene algo, se bloquean y no entienden. Y cuando lo pones a hablar con un juez, bien sea vía telemática, por una videocámara, igual se bloquean. Y nosotros tenemos que ser habilidosos en ese aspecto y decirle y tratar de salvar la situación, pues, como ocurrió, ¿ok? En cuanto al poder telemático, bueno, solicitud en los hechos, solicitud de revisión de sentencia de juicio, este fue el primer caso, un juicio contra una aseguradora, se otorgó un poder telemático, se hizo objeción, subió a la sala constitucional en revisión y se dijo, pues porque el poder fue otorgado
mediante una audiencia virtual vía WhatsApp. La contraparte señala pues que eso vulneraba el otorgamiento del poder telemático de conformidad con el 152 del CPC, que establece pues que tiene que estar la firma personal y todas esas cosas. Mas, sin embargo, la razón de decidir del tribunal fue precisamente que la fe pública administrativa no se pierde con la desmaterialización de la identidad, con la desmaterialización, que la firma física es una formalidad, pero que lo esencial es identificar plenamente a la persona, al poderante que va a otorgar el poder en ese momento, ¿ok? Y realizada nuevamente por el secretario. No vale que sea usted que llame a la persona y diga, mira, yo te doy un poder. No. O dame el poder y yo consignar mi captura. No. Tiene que ser en una audiencia virtual con el secretario. Entonces, el fallo en sí, la sentencia salió que se confirma la validez del poder telemático y que declaraba pues la improcedencia de la denuncia por defecto de actividad. La validación general de la representación telemática ha encontrado en este caso un terreno útil, fértil, de aplicación en el derecho de familia, específicamente en la resolución de los vínculos matrimoniales por desafecto. Operatividad en tribunales de instancia. ¿Okay? Aquí le puse busqué aleatoriamente por la internet, 2 sentencias y una fue del Tribunal de Aragua, donde declaran el divorcio por desafecto, que no tuvo, fue sin fase contradictoria, se aplicó la sentencia 1070 y efectivamente pues se declaró el divorcio. Tengo otra sentencia de Mérida, donde se trató de hacer por los medios telemáticos, pero esta es en materia de protección, como les dije, había una persona mayor, pero con síndrome de Down, le interpusieron por un tribunal de municipio y por supuesto, aunque se hubiesen hecho las audiencias telemáticas y todo lo que quisieran, el tribunal no tenía competencia. El tribunal competente era protección y por supuesto esto aquí declara la inadmisibilidad de la causa. Tenemos que con todo esto se nos ha ido formando pues una línea jurisprudencial consolidada con las audiencias telemáticas, que son medios probatorios que dan fe pública y que siempre que el secretario certifique la identidad de la persona, ¿ok? Mediante la exposición de la cédula o pasaporte o algún documento de identidad que pueda mostrar. En consecuencia, pues la tecnología facilita el proceso, pero no sustituye la competencia material de los tribunales. En cuanto a la jurisdicción, señores, este es lo que siempre están preguntando por allí. Mire, me fui y quiero divorciarme. Dejé a esa señora hace más de 5 años que me fui, no la veo y quiero divorciarme. Yo estoy en Miami o yo estoy en España. ¿Qué hago? Entonces, en ese caso, procede el divorcio o lo puede llamar a alguien de España. Mire, yo me vine a España hace 3 años, pero quiero divorciarme y mi marido está en Venezuela. Pero sabrá Dios dónde anda. Entonces, en ese caso, tenemos que primero analizar el caso. Señores, piensen bien cuál tipo de divorcio van a introducir. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, que el desafecto, que es más rápido, no sé qué. Sí, pero si el desafecto no ubicas al cónyuge que quedó aquí en Venezuela, no lo ubicas para notificarlo, no tienes un teléfono, no tienes un correo electrónico, entonces ese 1070 allí muere, ¿ok? Porque es necesaria la citación de la otra parte. En consecuencia, tendríamos que hacer la pregunta, ¿cuántos años tenías de casado? ¿Cuántos años tienes de separado? Y verificar esa persona o el cónyuge tuyo está localizable, tienes un teléfono, conoces alguna familia, tienes un correo electrónico, una dirección. Si la respuesta es negativa, si no está localizable, pero tiene, por ejemplo, más de 5 años separado,
señor, no se enrede en la vida, metan un 185A con 446. Se va a tardar un poquito porque el hombre no va a estar ubicable, habrá que hacerle la notificación vía cartel y posterior a eso nombrar un defensor ad litem y abrir la incidencia probatoria según la sentencia 446 para que el divorcio proceda. Pero no nos vamos a ir de bruces a irnos a un 1070 porque es el que está de moda y después nos conseguimos de que no lo localizamos y hasta ahí llegó. En estos días, en el tribunal de municipio, un abogado estaba quejándose del 1070 precisamente por eso. Eso quedó fallo, la sentencia no terminó el procedimiento. ¿Por qué? Porque se lo habían declarado sin lugar precisamente porque no consiguió a la otra parte. Entonces ya no es que la sentencia quedó incompleta, la sentencia está clarita. El 1070 es una causal estableció una causal de divorcio que es el desamor, pero con la particularidad de que debes lograr la citación, debes lograr la ubicación del otro cónyuge. Si no la ubicas, pues entonces se te va a caer el divorcio. Y como nosotros no estamos para perder tiempo ni hacérselo perder a nuestros clientes, pues entonces vamos primero a hacer una escucha efectiva, lo escuchamos plenamente, hacemos nuestras preguntas clave y determinamos qué tipo de divorcio vamos a introducir. ¿Ok? En el caso de niños, como siempre como mantengo, tienen que establecer que obviamente hay que colocar las instituciones familiares y siempre velar por el interés superior del niño. El interés superior del niño actúa en estos casos como un ancla que permanece y que puede arrastrar incluso la competencia a Venezuela. ¿Ok? Acá, esta sentencia básicamente habla de que se introdujo un divorcio por desafecto. La demandante y su hijo estaban en Estados Unidos, el demandado estaba en Honduras, ¿ok? Que es el vínculo con Venezuela, que todos son venezolanos. Y trataron de hacer el divorcio. Hicieron las notificaciones telemáticas, todo fue positivo, se dijo sí, estoy de acuerdo con el divorcio, pero el menor estaba residiendo fuera del territorio venezolano y la pregunta allí era si Venezuela mantenía o no la jurisdicción para realizar ese tipo de divorcio. ¿Cuál fue el razonamiento? Que efectivamente pues la ley de derecho internacional privado nos habla del domicilio como un factor de conexión. La ley orgánica de registro civil establece que el domicilio del menor está en donde viva la persona que ejerza la custodia o la patria potestad. O sea, está donde vive el padre o la madre. Y en consecuencia, como no había un acuerdo, el juez dice que solamente un juez extranjero puede tener contacto con ese menor. El juez de Venezuela no puede tener contacto con el menor para determinar si efectivamente los atributos de la patria potestad se estaban cumpliendo o no. Y en consecuencia, pues el Tribunal Supremo de Justicia decretó que era sin lugar ese tipo de divorcio porque no había jurisdicción. Ojo, vuelvo a repetir, en estos casos, aquí hubo una oposición al divorcio y, pues, por supuesto, cuando hubo la oposición, y aunque la notificación fue positiva, la oposición fue en razón a la jurisdicción y por ende entró a la revisión y por eso es que cuando se hace un examen exhaustivo, dice, mira, el menor vive con la mamá en Estados Unidos. Analizan un poquito más allá, que revisan según la ley, derecho internacional, tienen más de un año residenciado en Estados Unidos, ya el domicilio es en Estados Unidos. Venezuela no es competente, en consecuencia, hasta allí llegó ese divorcio. ¿Ok? Entonces, allí hay que estar pendiente también de ese tipo de detalles que pueden echarnos para atrás una sentencia de divorcio. En este otro caso, se demanda un divorcio 185A, la demandante estaba en España, la demandada residía aquí en Venezuela y la pregunta era si se extinguía la jurisdicción venezolana si el demandante ha fijado residencia habitual en el extranjero por más de un año.
En este caso se analizó el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que habla sobre el domicilio en materia de divorcio, es el que establece la parte de quién, el domicilio que se va a tomar en cuenta es el de quien demanda, en este caso sería Estados Unidos. Se mandó a hacer una prueba a oficiar al SAIME para verificar los movimientos migratorios, se verificó que la persona estaba ausente de Venezuela desde hacía más de un año y en consecuencia el Tribunal Supremo dice que no existió una sumisión tácita a la jurisdicción venezolana y en consecuencia se declaró la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer de ese divorcio y hasta ahí llegó. Por eso es que muchas veces dicen, no, es que se declaró sin jurisdicción. No, lo que ocurre, hay que verificar el caso en específico para poder tener la respuesta a la pregunta de si era competente o no. Entonces se dice que una regla clave que es el domicilio del demandante, la residencia habitual comprobada en el exterior rompe la conexión con el foro venezolano. La falta de sumisión fue el elemento determinante para que aquí se declarara el divorcio sin lugar. ¿Okay? Entonces, tenemos esta otra sentencia, caso Vanoli Serrano, que cambió de criterio y ahora sí nos dice que el territorio venezolano era competente para conocer de este divorcio. Ambos cónyuges venezolanos, uno estaba en Madrid y los dos estaban en Madrid, se introdujo un divorcio por el Tribunal de Municipio. El Tribunal de Municipio dice, soy incompetente porque los cónyuges están en Madrid. Independientemente, en este caso sí mandaron su poder bien bonito de España, que viene con una hoja craquelada y todo eso, muy bonito, igualito a los de aquí. Y apenas introdujeron la causa, el juez dice, no, no soy competente porque ellos están fuera del territorio nacional. Pero sube la sentencia a la sala de revisión y resulta que en la revisión se observa que hubo una sumisión tácita de ambos cónyuges para a la jurisdicción venezolana. En consecuencia, sí procede el divorcio. Se demostró la vinculación efectiva con el territorio venezolano por ser ambos cónyuges de nacionalidad venezolana. ¿Okay? Entonces, aquí la clave fue que hubo una sumisión tácita. Ambos cónyuges firmaron un poder y aceptaron que el divorcio fuera aquí en Venezuela. Este fallo cierra un círculo evolutivo y señala que la jurisdicción ya no es una potestad territorial rígida. Vean que con toda esta trayectoria en materia de divorcio hemos ido flexibilizando y adaptándonos a nuestra realidad social. Por fin, gracias a Dios, ¿no? Y, por supuesto, bueno, un resumen es que en línea jurisprudencial y factores de conexión tenemos la soberanía y la tutela, que la jurisdicción ya no se entiende como una potestad rígida territorial, sino como un servicio debido al nacional, a nuestro venezolano. Hay un cambio de precedente porque desde el 2021 los principios de confianza legítima y seguridad jurídica permiten superar las barreras del artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado mediante la sumisión tácita al foro venezolano. Y, por supuesto, un control de juridicidad mediante las distintas decisiones que ha tomado la Sala Político-Administrativa. Ojo, aquí se me fue el no vinculante, coloqué vinculante, pero estas sentencias de la Sala Político-Administrativa no son vinculantes, van señalando efectivamente un caso determinado y por eso que es fundamental que nosotros analicemos y leamos bien la sentencia, la jurisprudencia para poder señalar y resolver nuestros casos que se nos presenten. ¿Ok? Entonces, estrategia práctica para el abogado. En el libelo debemos invocar expresamente cuando tenemos casos de elementos de extranjería, que alguno de nuestros nacionales esté fuera del país y quiera divorciarse, señores, aunque existe la sumisión tácita, vamos a señalarlos en el escrito para evitar cualquier confusión y cualquier olvido y que después no tengamos, por ejemplo, una opinión fiscal
contraproducente o que incluso el juez pueda malinterpretar nuestro escrito y señale que no tenga jurisdicción. Entonces, en esos casos vamos a perder mucho tiempo, hay que sacarlo por la celeridad, vamos a perder tiempo apelando y mandando la causa para el TCJ. En estos días estaba leyendo que jamás en nuestra cultura de derecho habíamos tenido tantas sentencias en revisión en la sala constitucional. Entonces, muchas causas de estas están subiendo por revisión y el TSJ está, pues, cuando debía ser una excepción, debería de ser un privilegio llegar hasta allá porque el caso realmente lo amerita, pues ahorita cada ratico están mandando casos a revisión y obviamente hay un retardo en las decisiones y perdemos mucho tiempo en eso. Consejos prácticos, bueno, ya creo que fui abarcándolos en lo largo de la temática, pero en conclusión, elija la vía correcta según su caso. Señores, no les estoy pidiendo que nos convirtamos en psicólogos porque eso sería invadir una esfera de una profesión que no tenemos, pero sí debemos escuchar en materia de divorcio a los cónyuges que sienten, que tienen, que quieren, y además de escucharlo, debemos saber orientarlos, ¿ok? Porque a veces es necesario hacer el divorcio lo menos traumático posible, independientemente de los sentimientos que tenga el cónyuge negativos hacia la otra persona. Todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios y todos merecemos el debido respeto. Ese respeto se lo vamos a dar nosotros los abogados en nuestra redacción del escrito libelar. No hay que colocar más allá de lo necesario para hacernos entender por el juez, ¿ok? Verificar la competencia territorial, tienen que preguntar cuál es el domicilio o residencia habitual, si tienen hijos menores, dónde viven esos hijos menores, porque estamos claros que aquí tenemos de todo. Tenemos gente, pareja, que se han ido fuera del país y los niños han quedado aquí en Venezuela con su abuelita, ¿ok? En ese caso, la jurisdicción, independientemente de que los hijos estén fuera del país, es de Venezuela. Y sobre todo porque el interés superior de los niños así lo amerita. Bueno, ya me están haciendo ojitos por ahí. Entonces, señores, el abogado ya no es un mero lector de códigos. Ya no tenemos, gracias a Dios, porque yo nunca me aprendí un artículo expresamente, pero ya el abogado se convierte en un arquitecto de la voluntad ciudadana. Nosotros diseñamos un plan, una estrategia y unos pasos a seguir para conseguir nuestros objetivos. Entonces, en ese sentido, por favor, a ponernos pilas, ¿ok? Muchas gracias por todo.